Bueno, así las cosas. 18:15. 18:15. Vamos a hablar de lo que va a pasar con el peronismo. Este movimiento histórico, movimiento de corte nacional, nacional con llegada a lo popular, ¿no? Porque como dicen nacional y popular es como que entra todo, ¿no? De hecho, hay algunos que robaron bastante tiempo con lo de campo popular, ¿no? No se entiende. ¿Qué es campo popular? Gente en un campo, ¿no? No, un movimiento nacional como el peronismo histórico que deberá reconfigurarse, seguramente, ¿no? Porque el peronismo se ha reconfigurado, ha sobrevivido a todas las crisis en épocas de gobiernos constitucionales, en época de gobiernos inconstitucionales, luego de la muerte del líder, Juan Domingo Perón, en 1974, luego del menemismo, luego de antes la derrota contra Alfonsín, luego del kirchnerismo. Bueno, ahora deberá venir otra cosa si es que quiere seguir vivo este movimiento. Vamos a hablar sobre el tema con alguien que conoce mucho al respecto. Me refiero a Aldo Dusdevich, que es pensador, escritor, uno de los que más conoce sobre el peronismo en la Argentina. ¿Cómo estás, Aldo? Buenas tardes. Muy buenas tardes, un gusto hablar con vos y bueno, eh, te agradezco la presentación, pero eso de que soy uno de los que más conocen, no sé si será, no sé si es tanto. Bueno, pero Bien, ¿estás en el sur? Ahora queremos saber si estás en el sur porque acá hace un calor de locos, así que... acá también, quédate tranquilo, yo estaba escuchando. No, no es comparable los 31 de Rosario con los 31 de Neuquén. Yo Sí. conozco bien ambos ambientes, ¿no? Pero porque acá la noche refresca y es otra cosa, y es seco. Bien. Porque ustedes lo que, como bien dice ese viejo dicho, lo que mata es la humedad. Así que no quisiera estar con esa temperatura en Rosario y mucho menos en Santa Fe, que es más bravo que en Rosario, ¿no? Sí. Tengo algo de sonido ambiente, vamos a tratar de corregirlo. Ahí ya lo corregimos, parece. Bueno, Aldo, ¿cómo ves al peronismo después de este traspié, digamos, contra Javier Milei, de esta derrota? Bueno, yo creo que el peronismo cada vez está más complicado. Eh, Hace un par de años atrás, hablando con Ricardo Rubier, este conocido encuestador, sociólogo y peronista que falleció hace poco, le pregunté cuánta gente se identificaba en este momento como peronista, ¿no? Y él me dijo, mira, hay un 8, un 10% que se identifica como peronista. El resto de esa gente que está votando, digamos, a lo que es el peronismo, Unidad Popular o el Frente de Todos, se identifica como kirchnerista, ¿no? Este, yo creo que Repetime los porcentajes, me interesó. ¿Cuánto del él peronismo? habla, él me dijo que entre un 8 y 10%, no había más de Pero, gente que, como yo, que me siento incluido en eso, sí, sí. si me preguntan, digo, soy peronista. Ujú. ¿Y kirchnerista? Este, ¿Y kirchnerista cuánto? y el resto, digamos que era de un 20 o un 25 fluctuante, porque depende la época, ¿no? Donde hagas la pregunta, se identificaba como kirchnerista. Este, entonces, eh, yo por un lado siento que hay eh, un peronismo que está básicamente en la gente de mi edad, que somos los últimos que vimos a Perón en vida, ¿no? Claro. Este, entonces, pero esto tiene, es decir, tiene que tener de 65 para arriba. Es una generación que se está yendo, que biológicamente está desapareciendo. Y lo que vino después, incluso la dirigencia que vino después, es una dirigencia este, que se formó eh, ya, ya durante la democracia, Ujú. este, en bueno, en una lógica, en un momento, mira, el mismo Alberto Fernández dijo, la verdad que yo
me crié más con los Beatles que con las 20 verdades, una cosa así, ¿no? Sí, con la cultura hippie, dijo, sí, inclusive. Este, Se resentía, referenciaba más con la cultura hippie, sí, sí. claro. Bueno, pero más allá de si cultura hippie no hippie, creo, o sea, hay las nuevas generaciones dirigenciales del peronismo, fueron criando en democracia y con otra cultura y con poca lectura, ¿no? Que ese es un fenómeno de la época. Entonces uno se encuentra que la dirigencia peronista en general no leyó a Perón, Ujú. que no conoce de cuál es el pensamiento original. Es interesante esto que decís. Poca lectura de libros en general o de pensamiento en general o de corriente política en general o de peronismo o de Perón. Poca lectura de Las eso. dos cosas, las dos cosas, las dos cosas. Yo siempre digo, cuando nosotros teníamos 15, 16 años y pasábamos la noche de adolescentes en un café de mi pueblo en Pergamino hasta las 4 o 5 de la mañana hablando de gusto, eh, cualquiera de los chicos se había leído o los tomos de José María Rosa para discutir historia, Historia o argentina. había leído ya a Marx, o había leído Ajá. a John William Cook o a Hernández Arregui. Digo, había una generación que nos habíamos formado en la lectura y en general las nuevas generaciones, digamos, no le han esquivado a la lectura, pero en particular la lectura del peronismo ha estado ausente. Está ausente en las facultades de ciencias políticas. Es Bueno, increíble. es interesante lo que decís. A esto no contribuyó, no contribuyeron dos situaciones que al menos identifico ¿no? Prioritariamente. En primer lugar, que bueno, los que vinieron del 83 para acá nacieron en democracia, digamos, ¿no? Y no estaban acostumbrados a pasar peripecias, a arreglárselas, a tener que sobrevivir de cualquier manera. Eso en primer lugar. Incluso perdieron un poco de adrenalina, que el peronismo antes te daba adrenalina, según me han contado, porque yo nací en 1984. Y en segundo lugar, no hay un exceso de técnicos y profesionales universitarios que serán muy buenos en lo suyo, pero quizás no conocen de política y menos del peronismo, porque el peronismo no es popular en las universidades, hay que decirlo. No es materia en la No. universidad, es increíble. Yo siempre que hablo con alguien, ahora están de moda los politólogos, porque antes eran los abogados, ¿no? Los que participan. Uh -huh. Ahora el politólogo es polifuncional para cualquier cargo. Entonces hay mucho politólogo. Y cuando uno le pregunta, digo, pero ustedes estudiaron a Perón, no estudiaron a Perón. Entonces las universidades, las facultades de ciencias políticas argentinas, realmente, si no estudian el fenómeno del peronismo, que es lo que ha marcado 70, 80 años de historia argentina, digo, fíjate que estamos llegando ahora donde, salvo Milei, incluso Milei se dice menemista, ¿no? Ya pero salvo Milei, los de la generación más vieja, vos tenés que un Schiaretti, es un hombre que viene del peronismo, y Patricia Bullrich, una mujer que también viene del peronismo, que pasó por los montoneros. Digo, ¿cómo obviar, analizar y estudiar qué es el peronismo? Y en realidad las universidades no lo hacen, no lo hacen. Entonces, porque la academia desprecia, porque la academia sigue con esa idea, digamos, de desprecio por el peronismo, de que no es un pensamiento serio, no es una ideología, y que hay que hacer interpretaciones en base a los pensadores europeos, sean de izquierda, de derecha, o del nuevo pensamiento que, por ejemplo, nos trajo la CLO a la Argentina y que el kirchnerismo compró con mucha fuerza, todo lo que la CLO vino a influenciar y a Sí, dar. que el que terminó de definir al peronismo como populismo, para bien, según él, pero creo que le hizo más mal que bien, porque desde ahí se empezó a utilizar el término populismo como algo
para denostar, para criticar. Ahora, ¿cuáles son los, en principio, digo, ¿no? Los dirigentes que aparecen como para llevar la batuta o sacar el bastón de mariscal de la mochila en términos peronistas y conducir el peronismo en este momento de crisis, de derrota, de oposición? ¿Quiénes son para vos? La verdad que ha sido una derrota muy grande que prácticamente, digamos, ha desmantelado la dirigencia peronista. Porque antes hablábamos de los gobernadores, hoy quedaron en pie muy poquitos gobernadores de provincias muy chicas e incluso sin, es decir, fíjate vos, La Rioja, gobernadores peronistas, tenemos La Pampa, La Rioja, Catamarca, Tucumán, Formosa. Y ahí está, ahí se me termina. Ah, bueno, y provincia de Buenos Aires, ¿no? Ujú. Pero que lo dejo aparte para analizarlo aparte. Entonces, los gobernadores del interior han quedado muy pocas provincias y gobernadores que no han tenido ni por ahí tienen aspiraciones de un protagonismo nacional. Por lo tanto, no aparece nadie en el escenario. Qué sé yo, antes en San Juan apareció un Uñac, Ujú. que era un personaje que pintaba, digamos, como un hombre de recambio, con un proyecto, con una proyección nacional, pero bueno, perdió la interna y perdió la general. Luego tenemos a Axel en provincia de Buenos Aires, pero Axel tiene una situación de condicionamiento muy grande, ¿no? Por un lado tiene el condicionamiento interno de la cámpora, Ujú. que no lo que ha tenido con Máximo, ha tenido, digamos, no él con Máximo, sino Máximo con él, ha tenido eh, eh, confrontaciones públicas, y que la cámpora le tiene tanto diputados y senadores en la Cámara de Diputados y Senadores de Provincia de Buenos Aires, Ujú. ocupada totalmente Sí, por la sí. cámpora, y los diputados nacionales también son todos de la cámpora. Dicho esto que estás enumerando correctamente, ¿le cae la responsabilidad de conducir los destinos del peronismo como una pera madura a Cristina o no? A ver, Cristina era la única, incluso digamos, aún durante el gobierno de Alberto, la única que tenía legitimidad para hacer conducción. Ahora, ella insistentemente se ha negado a hacer la conducción del conjunto, el peronismo, ¿no? Ujú. Y ahora, obviamente, va a seguir teniendo influencia, pero lo que yo veo, lo que estoy observando, es que aún en los cristinistas más enfervorizados, no la están viendo, digamos, o no están entusiastas de ese retorno de Cristina a la política, ¿no? Cristina progresivamente se ha ido transformando en una comentarista de la política. Ujú. Hace comentarios como los que podría hacer yo. Hoy sale un tuit de ella explicando lo que es la estaflación, que es lo que vos explicabas antes, que a lo mejor vos lo podés explicar de la misma manera o mejor o cualquier otro comentarista. Pero bueno, digo, para comentaristas periodísticos tenemos montones. Acá lo que hace falta son eh, eh, alguien que se ponga al frente, conduzca y diga vamos en Bien, aquella dirección. Entonces, queda claro, sí, sí, queda claro, sí, sí, finaliza la idea. Ujú. hoy, yo te diría que hoy hay una situación de dispersión donde se van a ir armando dentro del Congreso, que es el marco donde la política se mueve, eh, dos, dos corrientes, ¿no? Es decir, por un lado, el grupo de la Cámpora, que cuenta con unos 30 y pico, 40 legisladores, liderado por Máximo Kirchner, y por otro lado, el grupo de los legisladores, los diputados nacionales y senadores que responden a las provincias, con intereses diferentes, porque los que responden a las provincias, los que responden a las provincias con gobernadores,
tienen la urgencia, de pagar los sueldos, pagar el aguinaldo, Ujú. continuar con las obras públicas, etcétera, etcétera, y están obligados necesariamente a negociar con el gobierno. Bien, No, bien. no Ujú. así aquellos que no tienen gobernador propio, ¿no? Como sería, bueno, por caso, los diputados nacionales que vayan de Santa Fe, que no, Ujú. bueno, el Sí, 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 sí. problema, los sueldos ya, el problema de pagar los sueldos ya no, no es un problema de Perotti, es un problema de Puyaro. Entonces, eh, digo, por lo pronto creo que se van a ir configurando esto, por otro lado se va a ir configurando un núcleo de los alrededor de Máximo, se va a ir configurando el grupo de la CTA, o sea, todo lo que tiene que ver con gremios del Estado, que van a ser los más golpeados en principio, en forma directa por el ajuste, Ujú. los grupos de derechos humanos, las diversidades, Mm. eh, y en alianza con Miriam Bregman, que va a volver a cobrar protagonismo porque como expositora de la oposición es una de las chicas que mejor se mueve, digamos, en su rol Sí, testimonial, sí, digamos. de denuncia. Te agradecemos el contacto, Aldo. Muy interesante el análisis. Gracias a ustedes. Gracias, adiós.